Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos oigan. Esto es La Voz del Derecho y estamos en Deporte al Derecho, el programa que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico, y seguimos aquí firmes en nuestro segundo programa del año con la alineación titular, María José García y Andrés Charria. Recuerden que los programas están saliendo todos los miércoles a partir de las 3 p.m. por el canal de YouTube de La Voz del Derecho y por las plataformas en las que cada uno de ustedes oiga sus podcasts. También nos pueden seguir en las redes sociales, tanto de La Voz del Derecho como en Instagram a 12 Derecho Deportivo, la firma de abogados que abrimos con Andrés y con María José para tratar exclusivamente temas, como pues lo dice su nombre, de derecho deportivo. Como pues sin más preámbulos, el programa de hoy, como lo anunciamos la clase, iba a decir, la semana pasada, es sobre los técnicos y la reglamentación de entrenadores, el nuevo anexo 8 que sacó FIFA, que esto no es una modificación al reglamento, pero es una novedad absoluta. No teníamos reglamentación así hasta hace pues un par de semanas que salió, entonces es un tema novedoso y que vale la pena empezar a tratar, porque probablemente conforme vayan ocurriendo cosas, pues vamos a tener más programas y vamos a poder desarrollar temas en particulares, pero por ahora, como dirían en la facultad, nos vamos con la teoría general. Sin más, María José, buenos días. Hola, buenos días, Víctor, buenos días, Andrés, a Luis detrás de los micrófonos y a todos nuestros oyentes, donde estén y a la hora que estén. Nuevamente, un gusto estar con ustedes compartiendo hoy este tema que, como bien lo dice Víctor, es supremamente novedoso para el fútbol, aunque creo que, digamos, era una deuda que tenía FIFA desde hace muchos años con uno de los principales stakeholders, como ellos lo llaman. Se cayó María José, pero bueno, sigamos. Andrés, buenos días. Buenos días. FIFA finalmente se dio cuenta que hay vida más allá de los dirigentes y de los jugadores, pero antes quiero hacer una pequeña editorial porque... Todos actuacionados al fútbol. Te perdimos, Majo. Le di la palabra a Andrés porque te perdimos, ya retomamos contigo. Ay, ¿por qué? Listo. Bueno, seguimos. Entonces, yo quiero hacer una mención muy, muy cortita sobre un tema que me llamó muchísimo la atención y que nos muestra, aunque las diferencias son abismales y son de miles de kilómetros, es lo que va a hacer digamos que el presidente de la NFL, el comisionado de la NFL, Mr. Roger Goodell, que el Super Bowl, que va a ser obviamente casi a puerta cerrada, tiene 7.500 invitados especiales, que no son procuradores, ministros y altas cortes, sino son 7.500 trabajadores de la salud que durante prácticamente un año han estado trabajando para que el resto de los ciudadanos de ese, creo que es en Sarasota o por algún sitio de esos, de ese sitio, por lo menos estén bien tratados frente a la pandemia del COVID. Es un esfuerzo de la NFL, a pesar de las pérdidas que le implica no tener un Super Bowl como el que ha tenido los últimos 53 años, pero es un esfuerzo por mostrar una cara amable, por mostrar una cara humana de lo que es un negocio. Nadie está diciendo que la NFL es una congregación de hermanas de la caridad, sino que es un agradecimiento y es una mención a todos aquellos médicos, paramédicos, y no solo los médicos, los conductores de ambulancias, los jefes de seguridad, todas aquellas personas que en razón de la pandemia tuvieron que trabajar y tuvieron que estar más expuestos a este virus. Me parece que el mensaje y la señal que dan es una señal de agradecimiento y es una señal que limpia la cara, que repito no estaba muy sucia, de un negocio que se nutre del público, de nosotros los que vemos
no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundo. Creo que es un llamado a imitar de muchos de nuestros dirigentes de un fútbol que está alicaído, que no se levanta, que sigue sin estadios, que sigue en una confrontación directa con el público y con las autoridades. Me parece que es el momento, además está la oportunidad de empezar a mostrar una cara más humana. Esperemos que algo de esto ocurra. Pero bueno, empecemos a hablar de los técnicos, que es un tema que me llama la atención y que siempre lo he comentado. Si llega un banco nuevo a Colombia y van a buscar al presidente del banco, lo que hace cualquier organización seria es buscar al mejor presidente de otro banco para contratarlo. Le hace una oferta interesante, económica y de todo nivel, y lo contrata. Lo que nunca haría es contratar a un presidente de banco que ha sido despedido porque entró en malos manejos o simplemente porque dejó la utilidad del banco en negativo. Es decir, se contrata a los buenos y se rechaza a los malos. En el fútbol con los técnicos pasa lo contrario. En el fútbol siempre se va a contratar un técnico que ha sido despedido por malo y nunca, o por lo menos salvo con Reinaldo Rueda y 2 o 3 excepciones que podemos comentar, nunca se ha contratado al técnico que está funcionando bien. Entonces, nosotros vemos cómo hay técnicos en Colombia que han estado por todos los equipos y no han ganado ninguno, pero siempre dicen que son El Salvador porque hace 25 años, en una de sus primeras apariciones, en uno de sus primeros clubes, quedó campeón. Después de ese campeonato... Y Andrés, ahí hay una cosa, simplemente a tema de recordatorio. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero es que además hay un tema y es, normalmente cuando se sonsacan al técnico que le está yendo bien, curiosamente no le va bien en el equipo siguiente. Recordemos lo que le pasó a Julen Lopetegui, que estaba con una España muy bien armada antes del Mundial de Rusia 2018, se lo literalmente sonsaca el Real Madrid y hicieron el oso durante los primeros 2 o 3 meses que estuvo de técnico. Claro, pero es una medida lógica, es decir, yo contrato al bueno. No tiene sentido que yo ahorita contrate a un técnico que lleva siendo despedido de 5 equipos porque no logra los objetivos. Pero eso pasa con los técnicos. Ahora, eso es un tema más cultural que legal. Jurídicamente, lo que ocurre es que la primera persona que es desechada cuando hay malos resultados es el director técnico. Lo vimos hace 2 días, cuando Frank Lampard, una figura legendaria del Chelsea, de Mourinho, de Abramovich, fue despedido por malos rendimientos. No importa que los jugadores voten penales, que se hagan expulsar. No sé si eso pasó con el Chelsea porque no lo he visto, pero siempre la forma más, parece que más futbolera, que no la más inteligente, de terminar una crisis deportiva es cambiando al técnico. A mí me llama mucho la atención esto, pero tiene mucho que ver también con un reglamento que está hecho simplemente para jugadores. Ya lo vimos en el programa pasado y los vamos a empezar a ver cómo FIFA ha empezado a cambiar y a cambiar rápidamente. Si ustedes tienen la curiosidad de mirar FIFA legal, el trabajo que está haciendo el director jurídico de FIFA es realmente impresionante. Tiene infografías, tiene toda la información que antes era casi clandestina hasta allí. Y empezamos a hablar de los técnicos. A los técnicos no se les decía nada. Solo había una mención en el antiguo reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores o en el mismo, y es que la comisión del estatuto del jugador podía conocer de conflictos laborales que surgían entre un técnico y una federación, en el caso que fuera de selección, o un equipo que tuvieran una dimensión internacional. Quiere decir esto, un técnico de una nacionalidad, una selección de otra, sería el caso de Queiroz y la selección Colombia, o de Reinaldo Rueda y Chile, o de un técnico y un equipo que tuviera una dimensión nacional. Podría ser el caso de, no sé, es que no conozco muchos técnicos, pero el caso de Cholo Simeone con el Atlético de Madrid. Digamos que era la única mención, pero había una cantidad de problemas que no tenían los jugadores jurídicos. Esto ocurría y entonces cuando uno llegaba a comisión del estatuto del jugador a defender a un técnico, no se sabía bien cuál era, no había reglamentación aplicable.
entonces se llegaba al absurdo de analizar un contrato de trabajo redactado bajo las leyes colombianas e interpretado bajo el Código de las Obligaciones Suizas. Entonces, era y seguirá siendo, pero era un salpicón muy complicado. Pero además, la realidad es que el técnico, como lo llevo diciendo, es la parte débil de toda la cadena del fútbol, porque es la parte que es fácil, no estoy hablando económica, aunque también económicamente es más fácil de despedir, sino porque no tiene mayores consecuencias negativas. Si se despide a un jugador, pues no se puede, salvo que esté en periodo de inscripciones, no se puede reemplazar. Está prohibido inscribir un jugador fuera del periodo de inscripciones, de las ventanas de inscripciones, como habla FIFA, mientras que si se despide a un técnico no pasa nada. El contrato hasta este último anexo de trabajo del director técnico era un contrato como se quisiera hacer. De hecho, yo lo recomendaba a término indefinido por temas de indemnización. Ahora ya tiene una reglamentación y en general todo se prestaba para que el técnico fuera el en teoría más importante actor de un equipo de fútbol, pero jurídicamente el más olvidado. FIFA cambió eso y creó al igual que incluye un artículo sobre embarazo en mujeres futbolistas, se redactó el anexo 8 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. No tuvieron cómo meterlo en un artículo, me parece bueno, y habla de reglamento sobre la contratación de entrenadores. Es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué pasaba, qué pasa y qué esperamos que ocurra con los entrenadores. De manera que pues vamos a conversar un poco de este anexo, de la situación jurídica de los entrenadores y de lo que creemos que va a poder pasar y que van a poder tener los técnicos. Así es. Perfecto. Andrés, si me permiten ahí un momento como para que lo tengamos claro, porque creo que una de las modificaciones importantes que tuvo el reglamento no solo están en el anexo 8, sino en el acápite o en el capítulo de definiciones del reglamento sobre el estatuto y la transferencia, donde FIFA definió términos que digamos que hacían mucha falta, como lo que es considerado un entrenador, un club profesional y un club exclusivamente aficionado, porque precisamente ese nuevo marco regulatorio para entrenadores que está contemplado en el anexo 8 del reglamento aplica única y exclusivamente para los entrenadores que, uno, devenguen más por su labor de lo que se gastan, digamos, en el entrenamiento de los jugadores, digamos, algo como similar para hacer un paralelo a la definición que ya tenía el reglamento de jugador profesional, y adicionalmente, por el otro lado, lo restringen aplica a ese entrenador que gane más de lo que gaste, pero adicionalmente que esté contratado exclusivamente por un club profesional. Entonces, digamos que hay que tenerlo en cuenta. Exacto, o una selección. Hay que analizarlo a la luz de esas nuevas definiciones que se introdujeron en el reglamento y que, a mi juicio, le dan, digamos, mucha claridad a asuntos que, si bien parecían ser demasiado evidentes, pues a la hora de tener un conflicto o de enfrentarse a un litigio ante FIFA, pues sí dejaban cierta oscuridad y cierto lugar a interpretación que era complicado. Sí, ahí excluye al papá entrenador de colegio. Eso, exacto, o al de un club aficionado. Y al profesor de la liga, le paguen. Sí, de Deportivo Caterpillar, Deportivo Tapita. Sí. No, es un club profesional. Es decir, es lo mismo que en los jugadores profesionales. Son personas, para hacer el resumen, que viven de entrenar, preparar, dirigir un equipo profesional de fútbol. Pero hay dos dudas que yo tengo que siempre me han salido. Porque perdón. Dale. Perdón, otro tema importante antes de que entremos en materia, porque me voy acordando. Dos temas importantes. Esas regulaciones también aplican, ojo, entrenadores de fútbol y entrenadores de futsal. Y obviamente cuando hablamos de fútbol, pues es fútbol masculino y femenino, porque se entiende que incluye todas las modalidades, ¿de acuerdo? No, eso ya lo superamos. Pero yo tengo un tema allí porque lo he visto. El fútbol se ha ido especializando y sobre todo la parte de entrenadores, y hay hoy en día, que yo sepa, hay director técnico, asistente técnico, preparador de arqueros, preparador físico, y a veces tienen uno o dos más, que viven de lo que ganan muy bien, y que están subordinados mediante contrato de trabajo a un club profesional o a una selección. Eso todavía no sabemos si lo incluye. Hasta antes no se podía ir a comisión del estatuto de jugador
sino por directores técnicos. Y es por eso que muchas veces los directores técnicos lo que hacían, y no sé si lo seguirán haciendo o si lo podrán seguir hacer, es que metían a todo su equipo, la remuneración por lo menos, en el contrato del director técnico. Entonces, en vez de ganarse 100 para él, cobraba 220 porque eran 100 para él y 120 para su equipo. Pero esto jurídicamente tenía dos temas. Uno es que, ¿quién era el empleador? ¿El director técnico o el equipo o la selección o la federación? Porque bien, yo le pago al señor Víctor Delgado $2.200.000 al mes para que reparta a su equipo. Eso a nivel de impuestos podría tener problemas y la UGPP en Colombia lo podría molestar, pero podría ser. Pero ¿y quién le da las órdenes a el preparador de arqueros Andrés Charria? ¿Se las da Víctor? Entonces Víctor es su empleador, o se las da la Federación Nacional. Ese es un tema que vamos a tener que tocar porque cada vez se utiliza más. Y no lo ha tocado el anexo. Pero por lo menos ya dice son las que tienen un contrato de trabajo y dice que el contrato debe ser individual. Lo que me permite entender que ya no se valen, aunque nada obsta para que el técnico diga, deben esta plata y yo traigo a estas personas. Lo que pasa es que no sé si, por ejemplo, se podrían sentar en el banquillo de entrenadores y cosas de esas. Pero es interesante el tema. Pero además, ahí hay una cosa, yo creo que FIFA está tomando parte de esto de la regulación de otros deportes. Normalmente en otros deportes se contrata al técnico y es el técnico el que contrata su cuerpo técnico. O sea, técnicamente no estaríamos hablando de que el preparador de arqueros, en este caso, o el coordinador de el preparador físico, fútbol americano, el preparador físico, le tenga o no, o sea empleado o no sea empleado del club, porque pues en estricto derecho no lo sería. Nos meteríamos a discusiones muchísimo más desarrolladas que no, a mi manera de ver, no vienen al caso, que serían de que si el técnico en este caso sería un representante del empleador o no lo sería, que repito, no tiene ningún sentido tenerlas ahorita, pero yo creo que conforme esta regulación vaya avanzando, muy probablemente esto se vaya a poder o bien aplicar por analogía al resto del cuerpo técnico, o bien se hable de los miembros del cuerpo técnico, pensaría yo. Porque es que miren que la definición no es clara, habla de entrenadores. Y si nos damos cuenta, el término es equívoco. En Colombia se habla de entrenador. ¿Y el término no está definido? Sí, no, habla el presente anexo de aplicación a los entrenadores, y habla de entrenadores que perciben por su actividad un monto superior a los gastos que realmente generan y están contratados por un club profesional o asociación. Entrenadores. O sea, es la definición de entrenadores con el resto, con la definición de jugador profesional. Es exactamente. Pero dice, el entrenador debe tener un contrato por escrito con un club o una asociación, repito, selección o club, formalizado a título individual. Entonces ahí yo creo que me excluye la posibilidad, aunque no creo que lo tuvieran los contratos de trabajo, porque el contrato de trabajo es con una sola persona, la posibilidad de que en el contrato de Víctor Delgado podamos estar el preparador de arqueros Andrés Charria y la preparadora física María José García. Pero no lo sé, ya van a venir problemas. Pero, si nosotros nos vamos a espérenme un segundo, es que no había podido hablar porque no me estaba cargando el reglamento y quería interrumpirlo antes, porque si uno se va a la definición de entrenador, porque me cargó en inglés, pero bueno, en inglés dice, el coach o el entrenador está definido como, y voy a traducir más o menos, como un individuo empleado en una ocupación específica relacionada con el fútbol por un club profesional. Si nos vamos a esa definición de entrenador que tiene el reglamento, sí, para mí sí habría cabida a los demás miembros del cuerpo técnico y no únicamente al director técnico. ¿Sí me hago entender? No, yo creo lo mismo porque no está diciendo es el... porque sí, el director técnico, o sea, de hecho definiría director técnico. Y FIFA habla, creo que y habla de directores técnicos, sí señora. Entonces puede ser no solo para el profe, como dicen en Colombia, o para el míster, como dicen en España, sino para todo aquel equipo de profesionales que tienen que ver con la organización deportiva del club. Sí,
Pues miren, ya me cargó el reglamento en español para que no quede lugar a dudas. Entonces, definición de entrenador. Persona empleada por un club profesional o asociación que desempeña una labor específica del fútbol y, 1, cuyas obligaciones laborales consisten en una o más de las siguientes: entrenar a jugadores, seleccionar a jugadores para partidos y competiciones, tomar decisiones tácticas durante los partidos y o competiciones, y 2, cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador. Bueno, ahí sí, cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador conforme a la normativa nacional y continental de licencias. Eso sí nos sacaría por completo, por ejemplo, un preparador físico. Sí, señora. Pero ¿qué pasa en el caso que, por ejemplo, el segundo de un entrenador, el asistente, el asistente, sí, también tenga la licencia? No, ahí yo sí creería que entraría dentro de la definición de entrenador, porque de hecho normalmente en este momento hay 3 licencias, si no estoy mal, la A, la B y la C. Y lo que hacen es contratan como director técnico a un entrenador que tenga obviamente la licencia de mayor rigor y de mayor importancia, y como asistente técnico pues un potencial director técnico que está en formación, que tiene no la mejor licencia, pero pues que obviamente está licenciado por Conmebol o por UEFA o por el que sea, pero sí dejaría de lado al resto del cuerpo técnico. Sí, hasta que vayan teniendo. Bueno, pero digamos que esa es la primera nube que hay allí. Empieza uno a ver y digamos que lo que hace FIFA es un llamado a la decencia, como siempre digo yo. Dice, cumplimiento de contratos, pues eso sobra escribirlo, pero lo escriben. Los contratos solo podrán rescindirse en su fecha de vencimiento o de mutuo acuerdo. Bien. En caso de rescisión de contrato por causa justificada y revisión de contrato. Pero hay un tema que me gusta mucho en el artículo 4 del anexo que dice resolución de los contratos por causa justificada. Y esto pasa en todos los equipos del mundo de fútbol. Cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte. Es lo que pasa. Es decir, empieza cada vez que al equipo le empieza a ir mal, empieza un proceso de acoso y derribo al técnico para que el técnico al final termine negociando la salida. Y lo que dice acá FIFA, y ahora, como dice FIFA también, siempre que uno llega a cualquiera de los entes de decisión, quien alega prueba. Usted tendrá que probar la conducta abusiva de la parte de quien tenga el objetivo de finalizar a su contraparte. Normalmente es el equipo, la federación, pero hay veces que son los técnicos que saben que lo pueden contratar en otro lado y que buscan de alguna manera terminar el contrato. Alguna manera, repito, que no sea el mutuo acuerdo. Es decir, no vamos a empezar a hablar en clave. El caso de Reinaldo Rueda con Colombia y Chile, pues era clarísimo. Reinaldo quería ir, pero no creo que haya hecho, y sé que no observó ninguna conducta abusiva, simplemente indicó que se quería ir y seguramente se sentaron con la Asociación Chilena de Fútbol, una negociación que no debe ser fácil, para dar por terminado por mutuo acuerdo. Pero este no es la conducta de la que habla FIFA. Ahí, afortunadamente no, pero ya están muertos. Hay dirigentes famosos como Jesús Gil y Gil que directamente amenazaba a los técnicos para que renunciaran. Algunos técnicos con mayor valor y mayor posibilidad de aguantar que otros, pues aguantaban el tirón, como dirían los españoles. Otros simplemente renunciaban y terminaban. Pero digamos que es una buena inicio. Sigue diciendo que la rescisión es exactamente lo mismo que los jugadores, la rescisión de los contratos por causa justificada debido a la existencia de salarios pendientes. FIFA entiende, FIFA conoce y FIFA admite que los clubes y las federaciones son malas pagas. Porque en ningún código que yo conozca de trabajo indican como justa causa para dar por terminado el contrato el no pago de salarios. Eso a mí me parece exótico. De hecho, estuve mirando en varios ordenamientos laborales y en ningún sitio dice que si no se le paga podrá dar por terminar el contrato de trabajo. Esa es la lógica.
Pero acá dice rescisión de contratos por causa justificada debido a la existencia de salarios pendientes. Nuevamente FIFA indica que tiene que haber una constitución en mora, que debe haber una carta y que se podrá Debe hacer. ser 2 meses. O sea, Sí. se le debe de ver el periodo correspondiente a dos salarios mensuales, aclarando, porque como es el caso en la práctica de muchos entrenadores a quienes se les pacta no un salario mensual, sino anual, Anual. pues que se prorratea, se calcula el valor de lo que sería el equivalente a 2 salarios mensuales y en el momento en el que le deban esa suma equivalente, pues entenderá que ya el director técnico o el asistente técnico puede constituir en mora a ese club o a esa asociación para efectos pues de que aplique la rescisión de contratos por causa justificada. Sí. Ahora vienen las sanciones. Las sanciones son conocidas por todos cuando hay un incumplimiento de contratos. Andrés, una cosa al respecto antes de que avancemos al numeral 6 que habla de las consecuencias de la rescisión y que es una duda que yo personalmente tenía, porque se dice que los convenios colectivos negociados de forma válida, obviamente entre los representantes de los empleadores y los empleados en el ámbito nacional, pues primarán por encima de las disposiciones de este anexo 8. Eso lo Yo, María José García, no conocía que existiera convenios colectivos que vincularan a los entrenadores. Sí, no sé si tú conozcas alguno. Si no estoy mal, en Argentina. España. Argentina tiene. Ok. España. Porque yo sí, o sea, digamos, para los jugadores es supremamente común y conoce uno muchos, pero no sabía que existiera para los entrenadores. Argentina es un país eminentemente sindicalista desde el peronismo del 52, de manera que hay sindicatos para todo. Hay un sindicato que me da mucho la atención que se llama, ¿cómo es que le dicen el sindicato de delivery, que es los domiciliarios? De los domiciliarios. Se habla el sindicato de delivery. En Argentina hay. Obviamente, pues la convención colectiva es ley para las partes, pero hay un tema de la convención colectiva que no es tan claro. Porque fíjese que aún con lo que dice FIFA, las convenciones colectivas no se respetan, por lo menos por el Tribunal Arbitral del Deporte. Y viene a mi memoria el caso de Rodríguez y Bueno. Rodríguez y Bueno, todo el conflicto se debe a la aplicación pura y dura, pero aplicación al fin y al cabo de una convención colectiva entre jugadores y clubes, una convención colectiva de 40 años antes, pero era una convención colectiva negociada y pactada válidamente, que hablaba de prórrogas automáticas unilaterales y de constitución en rebelión de los jugadores, que es una barbaridad, pero era una convención colectiva. De manera que lo que uno podría leer ahí, aunque yo estoy de acuerdo con FIFA, pero tengo que hacer esa aclaración, es que son las convenciones colectivas que no estén en contra de la noción suiza del derecho, porque eso fue lo que habló. Al final fue lo que habló el fallo de Rodríguez y Bueno, es, sí, la convención colectiva estuvo bien negociada y bien pactada, pero la figura de la rebelión está en contra de la noción suiza de derecho y como en el Tribunal Arbitral del Deporte, al final hay que escoger una legislación aplicable. En la legislación suiza no había la figura de la rebelión, como no hay ninguna legislación. Les tocó a los árbitros de una manera, a mí me parece muy interesante, hablar de la noción suiza del derecho y cómo la figura de la rebelión y las prórrogas unilaterales estaban por fuera de esta noción y por lo tanto se declararon como no aplicables. Entonces esto de la convención colectiva, pues en teoría y casi que en la práctica funciona, pero hay que tener esas comillas allí porque puede llegar a ocurrir. No creo que ocurra, no creo que ya haya una convención colectiva tan desfavorable para los trabajadores como aquella del la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero la hay. Entonces, sí, hay convenciones colectivas, Majo, sí que hay, y yo supondría, aunque tendría que averiguar si en Argentina hay, pero en España hay, y en Italia, y en Argentina, absolutamente seguro que hay. Entonces, ahí está. ¿Algún otro comentario sobre la convención colectiva? No, era, la verdad era como duda que tenía práctica porque honestamente no he leído la primera, pero me parecía chévere tenerlo en la cabeza. Obviamente si FIFA lo incluyó es porque sin duda alguna existen y pues bueno saber que es en un país relativamente cerca a Colombia. Yo les tengo una pregunta. Tenemos claro que cuando uno quiere aplicar el reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores en cualquier
caso, pues debe tener un componente que lo internacionalice o el componente internacional. La dimensión internacional. La dimensión internacional, correcto. Además de eso, entonces, eso es como la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, FIFA y las confederaciones muchas veces sacan regulaciones las cuales dicen que deben ser copiadas de forma literal por parte de las federaciones nacionales en sus reglamentaciones particulares. Es la segunda parte de la pregunta. Esta reglamentación de FIFA dice, bien sea que debe contar con pues con un componente internacional o debe ser copiada por las federaciones nacionales en sus reglamentos particulares. No, a ver, lo de la dimensión internacional lo habla en el artículo 24, tal vez es el artículo Claro, sobre... entonces la primera pregunta entonces sería, la parto. ¿Para que este reglamento aplique debe haber una dimensión internacional? Para ir a FIFA, claro. Por eso, para ir a FIFA, en el tema de entrenadores. Sí, ya lo leo. Okay. Artículo 24, creo que sí. Sí, para ir a FIFA sí. Por eso, esa es la primera parte. Sí, y la segunda parte es, ¿hay alguna regulación dentro de esta nueva reglamentación de entrenadores que obligue a las federaciones a acatarla o a incorporarla de forma expresa a sus regulaciones? Hasta ahora no lo he visto. No, y lo de hecho, buscando. sí, no. En las disposiciones preliminares, que son las que están contempladas en el artículo primero del reglamento, numeral 3, es donde están, digamos, las disposiciones que son obligatorias en el ámbito nacional y que, como dice Víctor, deben incorporarse textualmente al reglamento de cada asociación. ¿Dónde? Lo acabo de ver. Ámbito de aplicación. El numeral 5 lo que dice es, este reglamento también incluye disposiciones específicas que regulan los contratos entre entrenadores y clubes profesionales o asociaciones, ver anexo 8. Ámbito de aplicación, artículo 1, numeral 4. Cada asociación deberá establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la estabilidad de los contratos entre entrenadores y clubes o asociaciones con el debido respeto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios colectivos. Entonces, pero no dice nada como, no dice nada como lo dice de los primeros 10 artículos. No. Entonces dirán que, pues habrá que decir que el contrato del director técnico se seguirá el Código Sustantivo del Trabajo, no sé qué irán a decir, pero no es una obligación de transcribirlo y seguramente por eso también va como anexo, pero no lo sé, no hay una obligación. Pero quiero hablar de cómo hace uno para ir a FIFA. Dice el artículo 22, competencia de FIFA, sin perjuicio del derecho a cualquier jugador o club a elevar un caso ante el Tribunal Ordinario de Disputas Laborales, la FIFA tiene competencia para tratar disputas con respecto a la relación laboral entre un club o una asociación y un entrenador que cobren una dimensión internacional. Okay. Entonces, ahí está. Andrés, ya que estamos hablando de esto, pues porque nosotros entendemos el concepto de dimensión internacional, pero recordémosle a los oyentes cómo se analiza o qué es este concepto de la dimensión internacional. A ver, la dimensión internacional, en resumen, es que el club y el jugador o el técnico sean de diferente nacionalidad. Es decir, que... y para hablar de nacionalidad, que el jugador sea elegible o el técnico sea elegible para participar en la selección de una asociación nacional distinta a la del club. Pero, y ahí yo empiezo con las preguntas. Sí. En este caso, los técnicos no tienen que ser elegibles de ninguna forma, pero salvo que tengan el curso. Pero, entonces, la pregunta sería, en el caso, por ejemplo, de Reinaldo Rueda, que viene de Chile, es colombiano y viene a la selección Colombia, ¿hay dimensión internacional? Pues no, porque no hay conflicto, pero para mí sí, porque supongamos que hubiera yo le respondo, pero sí tendría. Yo le respondo con un caso que hoy me preguntaron y que me tocó trabajarlo, fue Santiago Arias Equidad, que uno pensaría que no hay dimensión internacional, pero lo contrató el Sporting. Por esa razón, Equidad demanda a Sporting y a Santiago ante FIFA porque tiene dimensión internacional. Pero hay una que es todavía más interesante, es que Julio Avelino Comesaña, que creo que es más barranquillero que María José, podría ir a FIFA porque Comesaña es uruguayo y el Junior está afiliado a la Federación Colombiana de Fútbol. Ahí hay dimensión internacional, por ejemplo, y de hecho, miren, si uno hace la analogía con las modificaciones que ha venido teniendo el reglamento, por ejemplo, en la relacionado con
con el mecanismo de solidaridad, se da cuenta que ese concepto de dimensión internacional se ha venido ampliando. Por ejemplo, antes, si a James lo transferían de cuando estaba en el Real Madrid al Atlético de Madrid, no se cobraba mecanismo de solidaridad en la medida en que los dos clubes involucrados en la transferencia eran de una misma asociación miembro, es decir, de la Federación Española de Fútbol. Hoy por hoy, con las modificaciones que sufrió el reglamento el año pasado, se entiende que tienen dimensión internacional aquellas transferencias entre clubes pertenecientes a una misma asociación si el jugador pertenece a una asociación, pues es de una nacionalidad distinta o pertenece a una asociación distinta. Entonces ya empieza uno como a ver que el simple hecho de que una de las partes involucradas en un eventual conflicto o litigio sea de una nacionalidad distinta o provenga de una asociación nacional distinta, pues ya le da ese tinte de internacionalidad y legitima a cualquiera de esas partes acudir ante FIFA. Sí, sí, eso no era así. Yo tuve un caso de Rentería con el Chico y otro club que no me acuerdo. Ah, no, no era. No, porque había un club de afuera y no me acuerdo si era el Estrasburgo o algo, y FIFA no lo admitió, la Comisión del Estatuto, la Cámara de Resolución de Disputas no lo aceptó, pero digamos que es que FIFA entiende que la defensa de los jugadores es difícil. Yo no me acuerdo, no es que no me acuerdo, no sé, y creo que María José sí sabe, ¿qué está pasando con la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, Majo? Ha sufrido unas modificaciones. Hola, ¿ahí me escuchan? Ya. Sí. ¿Aló? Sí, Hola. sí, perfecto. Perdón. No, pues la Cámara Nacional de Resolución de Disputas continúa funcionando con los obstáculos y los inconvenientes que ha tenido desde el principio, pues en la medida en que sigue siendo una entidad que es juez y parte en la mayoría de los litigios. Se supone que es un tribunal de arbitraje que no funciona en realidad como tal. No, como tribunal de arbitraje no funciona. De acuerdo. Tiene un problema gravísimo y es que quienes pueden ser nombrados árbitros no pueden tener ningún tipo de vínculo con el fútbol, en realidad, si uno interpreta los requisitos para ser árbitro, o sea, nadie que tenga ninguna relación con el fútbol puede ser árbitro, por lo que están nombrando árbitros abogados, que si bien pueden ser muy buenos en otros ámbitos del derecho, pues no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, no conocen la reglamentación privada que regula este deporte y sumado a eso se han empezado a escudar, y cito textualmente laudos donde se ha afirmado que cada árbitro es un mundo, lo que significa que quedamos sujetos a la interpretación a la aplicación que desee hacer cada árbitro, con el agravante de que el tema es que se están empezando a aplicar disposiciones procedimentales de la justicia ordinaria que normalmente no se aplican a un tribunal de arbitraje y que, como les digo, depende del árbitro. O sea, si le pareció que se debe aplicar el Código General del Proceso, entonces se aplica el Código General del Proceso. Y si le pareció que no, entonces que no. Entonces tiende a ser una lotería en términos de los requisitos que tienen que cumplir las pruebas. O sea, es un rollo. Yo me he ganado. Está funcionando, pero no funciona bien. Yo me he ganado como 4 almuerzos porque todos esos grandes abogados, muchos son compañeros míos de universidad o del trasegar profesional, y mis libros han sido prestados, pero sobre todo, como yo cobro en almuerzos, porque a veces no lo puedo cobrar, entonces me llaman y me preguntan preguntas como si una cláusula de rescisión es una cláusula penal. Entonces, yo digo, no, eso por lo menos amerita almuerzo. Desafortunadamente la pandemia me ha cogido con 1 o 2 que no he podido cobrar, pero sí son tipos muy, muy competentes, pero que además después del almuerzo salen todavía más confundidos porque les toca el cambio de chip es difícil. Pero tengo una pregunta, Majo, porque es lo que tengo entendido que está pasando, es que para ir, como es un tribunal arbitral, o en teoría es un tribunal arbitral, debe haber una cláusula compromisoria o un compromiso una vez está el conflicto.
Como en el contrato de trabajo no puede haber Sí. cláusula compromisoria porque la ley del trabajo colombiano lo prohíbe, entonces hay que buscar un compromiso. Sí, porque no es materia disponible, de Claro. acuerdo. Normalmente quien tiene que buscar ese compromiso es el jugador y me parece por lo menos difícil que yo como jugador, yo Andrés Charria voy a ir al club que preside María José García a decirle, oiga, es que la voy a demandar, por favor, fírmeme este compromiso para ir a un tribunal arbitral. Tengo entendido, repito, no le he estudiado el tema. Mira, ese es uno de los principales motivos por los que la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, aunque se dice que funciona como un tribunal ad hoc, no lo es, No en lo la es. medida en que se supone que cuando tú suscribes un compromiso, la naturaleza del arbitraje es que es voluntario, Es ¿de acuerdo? voluntario. O sea, ambas partes Claro, deciden que quieren acudir a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos para resolver el problema que tienen. En este caso, y reconociendo la dificultad que representa tanto para los jugadores como para los clubes aficionados cuando quieren demandar o reclamar cualquier tema a un club profesional, pues lo que hicieron fue que imponían sanciones para los clubes profesionales que no suscribieran el compromiso, eliminando ese componente de voluntariedad. pero además tengo entendido que ya no hay las sanciones, que ya no hay sanciones. Eso te iba a decir, eso se ha modificado, pero entonces quedamos en un escenario peor, Claro. en el que listo, ya no se desnaturalizó el tribunal de arbitraje, porque ya se supone que es voluntario, pero pues ya absolutamente ningún club profesional va a suscribir el compromiso. Claro, es que creo que lo que uno tenía que hacer, yo no he ido, lo que uno tenía que hacer es... O sea, si lo someten, sí. Yo tenía un jugador que me dice, me deben 300 millones de pesos a ese club. Listo, deme el poder. Entonces uno le da el poder, como dice los Thundercats, tengo el poder, y iba a iniciar digamos que un proceso arbitral ante la Comisión Nacional Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Pero para poder iniciar la llave de entrada es el compromiso. Y tenía que ir al club. Entonces yo tenía que ir no voy a inventar un club, a Sporting de Barranquilla y decirles, señores Sporting, necesito que me firme este compromiso porque los voy a demandar. A lo que el Sporting va a decir, ajá, no te lo firmo. Yo no te voy a facilitar que me demandes. No, o sea, es que es así de sencillo. Claro, vete a la justicia ordinaria, vete a los tribunales laborales. Obvio, es que tengo una maldad. Tengo una maldad para hacer que... Si te soy honesta, yo no sé qué es peor, si lo que había antes de la obligatoriedad de suscribir el compromiso y las sanciones a los clubes o la eliminación de esas sanciones, dejando completamente al arbitrio de los clubes profesionales someterse a la que se supone debería ser su jurisdicción vinculante. Claro, entonces, nuevamente están, ahora habría que ver, yo creo que lo que pasa es que hay que ver qué jugador se presta a eso, ahí hay que hacer el experimento de ir a FIFA y decirles, mire, es que eso no funciona, pero tiene que haber un conflicto, porque es que a mí me suena muy interesante todo eso, y entre otras cosas el presidente o el secretario general de Acolfoot Pro dice que ese ha sido el mayor logro, pero yo creería, sin temor a equivocarme, que ya si hace poco funcionaba mal, ahora simplemente no va a funcionar, porque ¿qué club va a aceptar firmar un compromiso para que lo demanden? Pues ninguno. Además, para que lo demanden y lo condenen mucho más rápido y mucho más fácil que en la justicia ordinaria. Eso lo que uno debía tener acá, sí que la firma, la obligación estatutaria de los clubes de firmar eso, pero no lo van a hacer y lógicamente pues eso se decide en una asamblea general donde van a decir no lo queremos firmar y ponga que si el club quiere firmarlo, si el club a bien lo tiene, lo puede firmar. Es el caso, por ejemplo, yo creo que aunque se va a comisión del estatuto del jugador, el caso de Carrascal, América y Tolima, y ahorita viene uno o dos interesantes, porque lo que sí puede ocurrir es que sea un club que quiera demandar a un jugador. Aquellos jugadores que tienen el valor de dejar tirado el club porque le pagan $1 millón y tiene una cláusula de rescisión de $2 millones, y ahí hay que ver si el jugador buenamente quiere firmar ese compromiso, el jugador que ya está afuera y que no le va a interesar para nada eso. Pero digamos que a mí hay una cosa que me da mucho la atención, y lo dije al principio de este programa,
FIFA está dando pasos agigantados para dar transparencia, para ayudar no solo a los jugadores, no solo a los clubes, a los entrenadores, a las jugadoras, a los jugadores, a todos los stakeholders. Y en cambio en Colombia lo que uno ve es que cada vez se vuelve algo más cerrado, donde hacen un poco lo que les da la gana, pero que además van mucho en contravía de FIFA. En algún momento yo creo que esa tensión va a tener que pues por lo menos ser atendida por FIFA, porque por ejemplo esto de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que además salió porque hubo una tutela de un compañero nuestro, porque no había forma de... Ahora, de pronto pensando en borrador, lo que va a tocar hacer, que es un paso previo, es una tutela para que firmen el compromiso y después del compromiso se pueda ir, no lo sé, me parece complicado. Pero bueno, ahí está. Ahora hablemos un poco. No, es como dices tú, que salga el valiente. Sí, y va a salir. Que quiera dar la pelea, que tenga el tiempo, la disposición. Y que esté en otro club que le esté pagando. Probablemente la plata. Sí, no, tiene que estar. De acuerdo. Que esté en otro club que le estén pagando, porque es la única forma que el jugador dice, usted abogado haga lo que le dé la gana, me dice cuándo tengo que ir, y ya como es por Zoom, pues no hay tanto problema. Pero pues lo que es realidad es que la Cámara Nacional de Resolución de Disputas no va a funcionar. Vienen las consecuencias de la rescisión de los contratos sin causa justificada. Es interesante, repito, FIFA está invitando a los clubes a no dejar tirados a los entrenadores, y las sanciones pues son más o menos las mismas para entrenadores y clubes que para jugadores y clubes, pero hay una sanción que me parece muy interesante para las asociaciones nacionales, que es tengo entendido hay que dos escenarios. Dale. Mira, entonces, cuando la parte que rescinde el contrato sin justa causa es el club o la asociación, el anexo 8 contempla, digamos, dos escenarios. El primero es que si el entrenador al que despiden o al que le terminan el contrato sin justa causa no consigue trabajo o no es contratado por ningún club o por ninguna asociación, la asociación o el club que le terminó el contrato le tiene que pagar el valor residual del contrato que se incumplió. Exacto. Y el segundo escenario es que si el entrenador, posteriormente a la terminación unilateral de ese contrato sin justa causa, es contratado con otro club o asociación, el club o asociación que termina sin justa causa el contrato debe pagar el valor residual del contrato menos el valor del nuevo contrato para el periodo correspondiente, digamos, a lo que restaba de la ejecución del contrato, que si uno lo piensa en la práctica, pues probablemente de cero. No creo, honestamente, que un entrenador lo vayan a contratar inmediatamente por un valor menor al que ya tenía pactado con el club o con la asociación anterior. No, quién sabe. Pero pues, ¿quién sabe? Sí, no sé, pero no creo que sea la mayoría de los casos. Honestamente, creo que... No, yo tengo una mente más inquieta que la tuya, Majo, y yo hago el siguiente ejercicio. Yo soy un entrenador, mi cliente es el entrenador de Inglaterra, que era un español, y se ganaba 15 millones de libras al año y tenía un contrato por 3 años, que es lo que normalmente, entonces son 45 millones de libras. Y lo votan al año 1, entonces quedan 30 millones de libras. Yo voy a pedir, le digo al entrenador, aguarde mientras yo hago este proceso y pedimos la indemnización máxima, 30 millones de libras. ¿Cuánto se demora eso? 4 meses. Quédese 4 meses sin sueldo. ¿Qué? Usted, es decir, cuando uno se ha ganado 15 millones de libras, pues tiene tiempo para gastarse eso. Y una vez me gano las 30 millones, porque es la indemnización plena, porque no tenía contrato de trabajo, al otro día salgo y me contrata el River Plate de Argentina o el Manchester City a pagarme seguramente las mismas 15 millones de libras al año. Ahí estoy defraudando a la Federación Inglesa. Y la Federación Inglesa yo creo que podría salir a decir, me da el favor y me devuelve el resto, pero no lo veo tan claro. ¿Sí me entiendes la figura? Sí, se ahora, requiere una mente perversa como la tuya, pero sí, no, de acuerdo, podría, sin duda podría darse. Sí, claro. Lo que yo sí veo, digamos, es que a ver,
Este par de escenarios que se regulan en el anexo 8 respecto de las consecuencias de la ruptura contractual cuando quien incumple es el club o la asociación, me parece que son mucho más suaves o mucho menos rigurosas para cuando quien incumple es el entrenador. Porque cuando ya pasamos a ese segundo escenario, que quien termina el contrato anticipadamente es el entrenador, la compensación que le debe dar al club o a la asociación con la que terminó el contrato es, obviamente, los daños y los gastos en que incurra esa asociación o ese club en conexión con la terminación del contrato. Obviamente, tendrá que entrar a demostrar el club o asociación cuáles fueron esos gastos en los que incurrió por la terminación del contrato, pero creo yo que eso da demasiada libertad para que se exijan unas sumas completamente extravagantes. Sí, pero hay que probarlo. Entonces me parece... Eso no es, y en eso FIFA no deja esas caminar. Pues... me parece... A ver... Sí, tienes razón. Me parece que es mucho más estricto de un lado que del otro. Sí, y en cualquier caso, uno sabe, siendo abogado, que cuando la norma da espacio a probar, pues tú eventualmente puedes llegar a probar lo que sea. Sí me hago entender, o sea, es como una regla fija frente a una regla supremamente amplia, que sí, puede claro, que no te salga bien y no te ganes nada, pero puede que te salga muy bien si y le puedas sacar una cantidad... Exacto, o sea... Si tienes un abogado perverso que por ahí conocemos. Ajá, ¿sí? Exactamente. Puedes utilizarla muy a tu favor. Entonces, digamos que, obviamente, ahí se ve cómo, a pesar de que FIFA, a través de este nuevo marco regulatorio para entrenadores, pues le está dando ese reconocimiento que les debía hace mucho tiempo, pues se nota que por ahí entre líneas sigue siendo más proteccionista pues de sus asociaciones miembros, sin lugar a duda, y los clubes, y pues de los clubes afiliados. Pero a ver, es que a ustedes no les tocó, a mí sí me tocó, el cambio de FIFA ha sido impresionante. Uno antes cuando demandaba, FIFA admitía la demanda, pero FIFA se podía demorar año y medio, 2 años en que el club respondiera y no pasaba nada. Y le mandaba, sobre todo si era un club argentino o un club del sur, uruguayo, inclusive paraguayo, por la órbita del terrible Grondona, uno hacía la demanda y los clubes no contestaban y FIFA volvía a llamar y los clubes ni siquiera tenían la decencia de contestar y uno volvía y preguntaba y volvían y se hacían los desentendidos y uno se podía demorar mes y medio, 2 años y después de mandar muchos faxes en aquella época de faxes, al final decidían sin nada, sin ninguna respuesta del club y aún así era muy difícil cobrar después de ganar sin arquero, era dificilísimo. Yo me acuerdo la primera mecanismo de solidaridad que se lo cobré a Colón de Santa Fe por el terrible Giovanni Hernández, era un caso sencillísimo y nos demoramos y además con razón de no demande un club argentino que usted no sabe los problemas, esos mensajes mafiosos que ya no existen afortunadamente, que hacían que demandar un club era una labor francamente desgastante. No, siguen teniendo, pues es que, a ver, los clubes son los que eligen al presidente de la federación, los clubes o las ligas, los jugadores nunca, y son los que van a votar a FIFA, le van a decir, hey compadre, deme algo. Claro, deme algo. Claro. Entonces, no, claro, es así, de acuerdo. Era una observación personal. No, es cierto, no aparte, pero pues sí, es la naturaleza es la estructura del fútbol y eso no va a cambiar. Pero pues nada, mejor dicho, yo creo, sí, nos queda para terminar, para que alcancemos a terminar ya con los artículos que contempla el anexo 8, porque nos hemos ido pero no lo tenemos que dar completo, vamos hablando de lo que nos gusta. Bueno, pero dale. Sí. Dale rápido. Bueno, después del tema de las consecuencias por la rescisión de los contratos sin justa causa, viene el artículo 7, que hace referencia a las deudas vencidas y que, digamos, a mí me gusta mucho porque aplica básicamente lo mismo que cuando uno está hablando de un eventual litigio entre un jugador y un club. Entonces, en el ámbito de sus competencias, pues obviamente la comisión del estatuto del jugador o el juez único podrán imponer advertencias, apercibimiento o multas
y se podrán imponer, obviamente, de manera acumulativa. En caso de que ese apercibimiento, advertencia o multa no se cumpla por parte del club, asociación o entrenador sancionado, aplica, obviamente, las hermosísimas sanciones que yo amo con toda mi alma, porque son las que verdaderamente han hecho que las decisiones de FIFA tengan fuerza vinculante, y es la prohibición de inscripción de jugadores cuando quien incumpla con la sanción sea un club, hasta por, les voy a decir, por la prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hasta por 3 periodos de inscripción. Cuando quien incumple el pago, esa es espectacular, porque esa es la que verdaderamente, esa es la que verdaderamente hace que los clubes cumplan. Claro. Segunda, cuando la asociación es la que incumple, esa me gusta se le restringe recibir el porcentaje de los fondos de desarrollo, es decir, todo lo que está derivado del programa Forward de FIFA, que como sabemos por cuatrenio les desembolsa hasta $5 millones, hasta que se paguen las cantidades adeudadas al entrenador. Y cuando quien incumple es el entrenador, se le restringe de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta que se abonen las cantidades adeudadas. En este escenario, me parece que independientemente de quién se trate, llámese club, asociación o entrenador, me parece que el reglamento, pues el anexo 8, fue bastante justo en términos de, miren, si no cumplen, ustedes se atienden a las consecuencias, y creo que es la única manera de hacer que una reglamentación como esta sea verdaderamente vinculante en la práctica. Yo aplaudo a FIFA que continúe implementando esas disposiciones o esas consecuencias para la omisión del pago de cantidades adeudadas, porque lo cierto es que, como bien lo menciona Andrés, hace unos años, o sea, Andrés me lleva muchísimos años de experiencia en el derecho deportivo, pero incluso cuando yo empecé, que no fue hace muchos años atrás, uno se daba cuenta que así emitieran una sanción o una decisión a favor de un cliente de uno, terminaba siendo difícil ejecutoriar o exigir el cumplimiento de esa sanción, porque no había consecuencia alguna. Había que tener paciencia. No, sí se podía y se logró. Ahorita te cuento. Claro, pero era muy demorado, muy demorado. O sea, a hoy es en cuestión de días. Sí. No, antes lo que había que hacer era, uno ganaba, cobraba, no pagaban, había que iniciar un disciplinario, que en ese sí, a veces, aunque también había veces que ni siquiera se aparecían, iniciaba el disciplinario, fallaban, una vez fallaban y no pagaban, entonces había que hacer una reapertura del disciplinario para que se sancionaran. Entonces llamaba la atención una vez, no, dos no, $2,000, dos no, ya cuando eran 10,000 empezaban a preguntar y le decían a uno que si los ayudaban. Y me tocó un caso, me acuerdo del jugador, no me acuerdo del club venezolano, Ferney Villamil, y otro con Juan José Narváez, en que le dicen, si no paga, a uno le quitaban 3 puntos y era descender al venezolano, y al Deportivo Pasto no lo dejaban inscribir jugadores y no tenían la plata. Entonces, faltando 2 días, y ustedes que me conocen saben lo que me llegué a divertir, me decían, doctor, por favor, colabóreme. Y yo, pero ¿colabóreme qué? Es que no tengo plata y no voy a poder inscribir jugadores. Dije, pero a ver, yo llevo 2 años y medio, me acuerdo, tratando de que usted me conteste. Lo de siempre. No, es que cambiamos de administración, pero ahora esta administración sí va a funcionar. No, es que no sé qué. Al final se lograba, pero se necesitaba mucha paciencia y aguante, sobre todo el jugador. No, hoy en día es mucho más. Claro, hoy por hoy, 45 días después de que se notifique la decisión completa, si no han cumplido con lo que se les ordenó, aplica la consecuencia de o no inscribir el jugador o no recibir los fondos forward, o para el entrenador, se me borró cuál era la consecuencia para los entrenadores, bueno, o la consecuencia para la restricción de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Sí. Eso no es nada, es básicamente mes y medio donde además se causan los intereses a los que haya lugar, lo que evidentemente hace que por lo menos, eso lo ve uno en la práctica,
Normalmente cuando no quieren pagar, esperan a que pasen los 45 días hasta la última fecha posible para que no les impongan las sanciones para pagar. Pero no importa, la diferencia en términos de tiempo es supremamente significativa a lo que pasaba hace algunos años y, insisto, aplaudo mucho que FIFA vuelva y aplique esos mismos términos rigurosos que sirven realmente para garantizar la vinculatoriedad de sus decisiones para un tema como la regulación de entrenadores, pues que también se merecen, digamos, un debido proceso y unas decisiones que no se queden pintadas en la pared. Sí, yo creo que aplaudimos a FIFA. Ojalá lo que uno quisiera y esperaría es que esto baje más rápido a Colombia. No conozco, sí conozco, pero lo que me parecería interesante por el fútbol, repito, por mejorar la cara, es que esto baje. Ojalá baje. Esperemos que haya una intención. Bueno, probablemente eso vaya a pasar cuando empiecen a pasar los casos, cuando empiece a moverse un poquito más la cosa. Sí, señor. Bueno, creo que nos quedó bueno el programa. Seguiremos hablando. Muy interesante. Esperemos que se pueda desarrollar cuando salgan temas. Cuando esto no sea teoría pura, sino que podamos de verdad desarrollar un poquito el tema. Listo. Luis, ¿Ya tiene anticipo del próximo programa? Estoy pensando 1 o 2. No, por ahora no. Vayamos viendo. Pues yo creo que... pero no tema sorpresa. Tema sorpresa. Tengo 1 o 2, pero tengo que todavía entrenar unos 2 días más para bajarlo mejor. Nada, un abrazo a todos. Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido y nuestro paciente director. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en el próximo programa. Perfecto. Saludos a todos, gracias. A todos, muchas gracias. Feliz semana. Recuerden que pueden oírnos hoy a partir de las 3 de la tarde, los miércoles, en YouTube y a través de cualquier plataforma que oigan sus podcasts. Nos pueden contactar a todos nosotros por vía de nuestras redes sociales, por la página de 12 Derecho Deportivo. Exacto, ahí también tenemos un formulario de contacto y pues a través de La Voz del Derecho, cualquier solicitud de un programa o cualquier tema que quieran que nosotros tratemos, también estamos perfectamente disponibles para ese tipo de temas. ¿Listo? Un abrazo a todos, feliz semana. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.